Benedictio Dei in mercedem justi festinat. Hemos empezado la Santa Misa tan solemne como pide este día en la imperial ciudad de Toledo, que es el corazón de la fe de España, con estas palabras del libro del Eclesiástico, y son unas palabras misteriosas. Benedictio Dei in mercedem justi festinat. Dios no está sujeto al tiempo. Dios es un eterno presente y por eso es la paz imperturbable, absoluta. Y sin embargo, a ese Dios inmutable, los que vivimos por nuestro ministerio sagrado, entregados durante el día y en cierto modo durante la noche al Opus Dei, a la obra de Dios, a la glorificación de la Trinidad Beatísima por el oficio divino, por el rezo del breviario, le invocamos muchas veces: Deus, ad adjuvandum me festina. Señor, date prisa en venir en mi auxilio. Es algo simpático y que casi nos resultaría un poco inexacto si no estuviese dictado por el Espíritu Santo. Meter prisa a Dios para que venga en nuestro auxilio. Pues ese Dios buenísimo, a quien invocamos así, es del mismo del que hemos dicho al inicio de esta divina liturgia, que se da prisa en recompensar con su bendición a su justo. Y eso es lo que hizo con nuestro San Ildefonso de Toledo y de España. Pero lo hizo de una manera tan delicada, tan suave, tan amorosa, tan sapientísima, tan a lo Dios, que se dio prisa Dios por medio de quien es la prisa de Dios. Y esta es María Inmaculada, de la que dice San Lucas en su Evangelio, que no bien hubo sabido la necesidad de su pariente Isabel, se echó a las montañas de Judea, y hablamos de más de 100 kilómetros, en una niña de 15 años que estaba recién grávida de Dios, se echó a aquellas serranías cum festinazione, con prisa. ¿Por qué? Porque María, la primera custodia del Corpus Christi, y en este momento, en este sentido, las calles de Aincarén y los repliegues montuosos de aquellos caminos fueron también el primer Toledo, pues María no supo de dilaciones, no entendió de retardos ni retrasos, como que estaba impulsada por el Espíritu Santo. Y viene aquí San Ambrosio, el mejor comentarista de San Lucas, a decir: las inspiraciones del Espíritu Santo no se compadecen con la desgana o el retraso en ponerlas por obra. ¡Qué grande fue Ildefonso! Fue grande porque fue humilde, hemos seguido diciendo en el introito: erexit eum ab humilitate ipsius. Dios lo levantó desde su humildad y exaltó su cabeza. Ildefonso fue muy grande porque fue muy valiente, porque supo mantener la fe en una España amenazada, atenazada y casi invadida por esa herejía redivida hoy y corregida y aumentada, porque el modernismo supera a todas. Y era el arrianismo. O sea, Dios, Jesucristo, mejor dicho,
Es un hombre muy grande, adoptado por Dios, un hijo especial de Dios, pero no es persona divina. Con esta herejía se daba la mano como un fruto podrido desgajado de ese árbol inficionado, el nestorianismo. Por tanto, María no es tampoco madre de Dios, porque no puede serlo de una persona divina que no existe. Y en todo caso sería madre solo de su naturaleza humana. Bien, todo esto se mezclaba con el adopcionismo y el hipando también de aquí de Toledo, personajes que ciertamente no honraban nuestra patria, ya con visos de ser la gran defensora de la fe, y por eso Dios suscitó otros adalides muy insignes, muy elegantes, muy rectilíneos, y entre estos descuella y de qué manera Ildefonso, al cual le regala María aquellas palabras ungidas de dulcedumbre maternal y de gratitud de la Reina de los Cielos a un hombrecillo, benedixisti de me, Alfonse, que bien has escrito y hablado de mí, oh Ildefonso. Estas palabras resonaron en los oídos del obispo de la sede toledana cuando aquella noche del 18 de diciembre, por el siglo VII, iba a presidir los maitines de la Encarnación del Verbo en la antigua catedral, y el sitial del obispo estaba nimbado de luz, en él sentada la Reina de los Ángeles, y entre sus manos de nieve y nácar aquella casulla celestial, mientras ofrecía la cual a su capellán y secretario, aquel que había escrito un tratadito cuán breve pero qué denso y profundo de perpetua virginitate, para defender precisamente ese dogma atacado también por los herejes, el de María Virgen antes, durante y después del parto. Y entonces, al tiempo que le decía aquellas palabras que sonaron en los oídos de Ildefonso a música celestial, le ponía la casulla. Era la bendición de Dios, que se daba prisa a dar ese regalo a su siervo por medio de María, su esclava, de la que Ildefonso se decía a su vez, esclavo rendido y amadísimo. Yo soy esclavo tuyo, oh Señora, porque tú, oh María, eres la esclava de mi Señor, y por tanto yo me honro en ser el esclavo de la esclava de mi Señor. Totus tus ego sum. De ahí arranca la espiritualidad, que con el correr de los siglos cincelará un poco más y acuñará San Luis María Griñón de Montfort, y después universalizará San Juan Pablo II. Soy todo tuyo, oh María. Y a quien le dice esto a la Madre de Dios, ella le repite lo mismo. Y yo soy también toda tuya, porque tú quieres escogerme como señora de tus pensamientos, entregarme la llave de tu conciencia y ofrecerme el mapa cotidiano de todas tus actividades y proyectos. Por tanto, si tú me dices omnia mea tua sunt, todas mis cosas son tuyas, yo te responderé que como mías las recibo y seré la estrella de todas tus singladuras. Entonces María no nos ofrecerá o no ofrecerá a los que no sean sacerdotes una casulla, pero ofrecerá esa vestidura blanca del bautismo que recibimos un día y que después hay, por nuestros pecados, tantas veces hemos mancillado y afeado. Nuestra Madre, como hacen todas, pero esta más, porque es la Madre Celestial, se preocupará constantemente de volver a blanquear, a purificar esa vestidura, lavándola en la sangre del Cordero inmolado que es su Hijo y devolviéndonosla.
María está siempre, como todas las madres, para vestirnos y para revestirnos cuando nosotros, tan torpes y desmañados, nos empeñamos una y otra vez en desnudarnos o en hacer jirones la vestidura de la gracia santificante. Pero con respecto a los sacerdotes, esta vestidura blanca bautismal está recamada de oro y está bordada con primores de cielo, porque es la casulla, como una casa pequeña bajo la cual nos refugiamos, como quien se adentra en el hueco de las manos llagadas de Jesucristo bendito. Y entonces María vuelve a vestirnos de sacerdotes. Por eso la de hoy es una fiesta tan honda en su sentido de fe, tan popular en su sentido local, no solo toledano, sino hispánico, y también tan sacerdotal, porque Ildefonso brilla para nosotros en el cielo del santoral como un astro refulgente que nos enseña el verdadero camino y modelo, siendo una mujer, del sacerdote que es María. Por eso me ha emocionado ver este altar siempre tan primorosamente preparado, tan ad hoc, según las fiestas correspondientes, pero no solamente por la delicadeza de las telas, los pliegues de la dalmática de San Ildefonso, de la casulla con que le está revistiendo la Virgen, sino por su telón de fondo, el corazón inmaculado de María, traspasado por el puñal. Cuando lo he visto me ha sugerido muchas cosas. Y he pensado también, al mismo tiempo, no me resultaba difícil que me sobreviniese a la mente esta imagen, esta comparación, este maridaje entre San Ildefonso y el Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, a quienes ustedes honran aquí cada día 23. He pensado en el denominador común de ambos, su amor acendrado, purísimo, un amor absolutamente sobrenatural al sacerdocio, y por tanto su dolor cuando este sacerdocio es menospreciado, es conculcado, y lo es por aquellos mismos que lo han recibido. Entonces, quien sufre de una manera misteriosa, aunque no puede sufrir ya en el cielo, es el corazón inmaculado de María, Madre de todo sacerdote. Ella sigue tendiendo entre sus manos purísimas la casulla de la conversión, de la restauración, de la santificación, ofreciéndonosla a todos y cada uno de sus hijos sacerdotes. Ay de nosotros cuando rechazamos o minusvaloramos esa casulla de amor que María nos ofrece. No diré ya cuando, como decía estremecido el Padre Pío después de aquella visión que tuvo, no diré cuando nos convertimos en carniceros de Jesucristo, sino cuando somos sus funcionarios, sus mercaderes, o no sus suficientemente amigos y enamorados de su corazón. Entonces hemos de volvernos a María y mirar en esas manos y en esa casulla la espada y escuchar el latido de su corazón purísimo que vuelve a llamarnos a sus hijos sacerdotes. Me ordené en este Toledo, y pido perdón por la referencia personal, hace casi 30 años.
por la imposición de unas manos tan firmes, tan viriles, tan rectas siempre, como las de nuestro cardenal don Marcelo, al que Toledo debe y deberá siempre tanto. Entre otras cosas, que no falten aquí muchos seminaristas y sacerdotes jóvenes, lo que no se puede decir de casi ninguna otra diócesis de España y podríamos incluso asegurar de Europa. Debemos mucho a don Marcelo. Pues bien, en aquellos años de su pontificado largo y fecundo, en el seminario de Toledo estaban como formadores, se dice ahora, antes se decía superiores, los hijos de uno de los santos grandes de la edad moderna en España. Tantos santos que dio aquella Cataluña tan católica. El beato Manuel Domingo y Sol fundó a los operarios diocesanos del Corazón de Jesús para que se dedicasen a formar sacerdotes. Y aquí estuvieron en Toledo, un siglo justo. Y nos formaban muy bien porque la batuta que a distancia y sin intromisiones dirigía aquel concierto era la del señor cardenal, y se sabía lo que quería. Uno de aquellos operarios era el director espiritual, un sacerdote verdaderamente ejemplar por su sencillez de niño, que escondía una cultura vastísima, y por su espíritu de oración. Eran 4 hermanos sacerdotes, los 4 grandes publicistas, escritores incansables. Y este nuestro hacía honor a su nombre, don Justo López Melús. Él, desde que entrábamos en el seminario, nos enseñaba una jaculatoria y después la repetía incesantemente a lo largo de un curso y otro, entreverando con ella sus pláticas en las que desgranaba citas, lo mismo de santos que de filósofos, que de literatos, porque buscaba que la formación de los seminaristas fuese humanística, integral. Y bien, esta jaculatoria era la siguiente: mirad a la Virgen, nos decía, en el cuadro que presidía el retablito del seminario. Entonces dejaba bastante que desear artísticamente. Después lo sustituyeron con un alto relieve un poco más aceptable. Mirad ese cuadro, mirad a la Virgen y decidle siempre: Madre, vísteme de sacerdote como a tu hijo Ildefonso. Después yo fui a un pueblo de lo que yo, al menos yo, creo que un poco don Marcelo también, consideraba la mejor parte de esta diócesis, aquella que precisamente no es toledana ni siquiera castellana, Extremadura. Y en ese pueblo pues había tantas piadosas mujeres como aquellas del Evangelio que seguían a Jesús con sus bienes y que se preocupaban de atender a las necesidades de la sacristía. Viendo que yo repetía tanto esta jaculatoria, me la bordaron en un amito, y es el amito con que casi cada día me gusta celebrar misa. Cuando lo beso, como hay que hacer al revestirse, en la cruz que tiene al centro, beso también esa frase, bordada por las manos abnegadas y voluntariosas de una mujer devota de un pueblo sencillo, de lo que todavía hoy se podría llamar la España profunda. Y qué profunda, porque es más profunda allí la fe que en otros muchos sitios. Madre, vísteme de sacerdote como a tu hijo Ildefonso. Lo repito cada día y termino esta reflexión que ustedes vienen escuchando con tanta paciencia porque ya va siendo larga, en una misa que también lo es, aunque la misa no es larga nunca, cuando
la fe no es corta, termino esta reflexión invitándoles a ustedes a hacer suya también esta jaculatoria y a decirla no en primera, claro, sino en tercera persona. Madre, vísteles de sacerdotes como a tu hijo Ildefonso. Siempre es tan necesario rogar por los sacerdotes, pero en estos tiempos de confusionismo tan hondo y doloroso en el seno de la Iglesia, de indefinición en tantas cuestiones, no solo pastorales, sino también doctrinales, es más urgente y acuciante que nunca orar y hacer algo de penitencia por nosotros sacerdotes, los hijos predilectos del corazón de María, para que nunca queramos herir ese corazón que tanto nos ha amado. Creo que esto es parte de lo que nos enseña San Ildefonso y con él más modernamente, pero con la misma música, el Padre Pío. Que nos dejemos vestir todos de la santidad de Jesucristo. Los bautizados no manchando nunca la vestidura blanca de aquel día sagrado y feliz. Los sacerdotes dejándonos, como se deja un niño, arropar, limpiar, perfumar, abrigar, revestir, abrazar por la Madre, esa que nos entrega la casulla que no es una pieza de tela más o menos preciosa, ni siquiera un ornamento sagrado, es el abrazo estrecho de María, todo su amor. Y María es la prisa de Dios, esa que se echó a la montaña a asistir a su prima Isabel. No se echará por las tortuosidades de mi pobre corazón para restañar sus heridas, para pacificarlo, para restaurarlo y sanarlo. María viene siempre en mi auxilio, como ese Dios al que ruego cada vez que abro el breviario. Deus, in aiutorium meum intende, Domine, ad adjuvandum me festina. Y entonces es como si Dios me respondiese: sí, hijo mío, no temas, me doy prisa, y cuánta, en socorrerte y auxiliarte, porque te estoy mandando a cada instante a mi Madre, para que ella te acaricie, te proteja, te bendiga con mi bendición, esa bendición de Dios que se da prisa en recompensar al justo. Démosle gracias a Él y a su Madre bendita por haber suscitado en la Iglesia estos astros refulgentes de santidad, y haga la intercesión de San Ildefonso de Toledo y de San Pío de Pietrelcina, que los sacerdotes seamos de verdad nada más y nada menos que eso, sacerdotes de Jesucristo, hijos fieles y predilectos de María, y que todos, sacerdotes y fieles, seamos merecedores, aunque no lo mereceremos nunca, de que Dios nuestro Señor, tan bueno, se dé prisa en regalarnos su bendición. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.